ni son prostitutas, porque ellas ejercen un oficio a cambio de dinero, ni son servidoras porque la época de la servidumbre se acabó. Es un trabajo porque es un intercambio de dinero por servicios sexuales. Te puedo decir que en esto nos han intentado matar en varias ocasiones y algo que nos hizo mover fue que en pleno día vio a una chica y nadie se metió. Todos con una cara de miedo que no podían. Luego entendí por qué, porque era muy... les ponía pistola en mano, en la cabeza y demás. Es que a mí me golpeó. Cuando yo no quería hacer nada, hacían un hueco y solamente le dejaban la cabeza para someterla. Los padres que nada estaban viendo a ver a qué horas tenían un cuerpecito para meterlas, para engañarlas, para enamorarlas. Y bueno, eso nos hizo como reaccionar y decir, tiene que cambiar, ¿no? Miedo, pues sí, porque todos tenemos miedo, pero algo teníamos que hacer, ¿no? Hola, bienvenida al Libro Abierto. ¿Nos regalas, por favor, tu nombre, edad y a qué te dedicas? Elvira Madrid Romero, tengo 57 años y soy presidenta de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez AC. De apoyo a la mujer, Elisa Martínez AC. Sí. ¿Quién era Alisa Martínez? Elisa Elisa Martínez, Martínez ¿quién fue era? una trabajadora que murió de VIH y que todos sus derechos fueron violados. Y que en ese entonces, pues, no había medicamento gratuito para la gente porque costaba 25,000 pesos. Entonces, como compañeras trabajadoras no tenían acceso a los antirretrovirales y de ahí retomamos un nombre para que no violara los derechos de las demás compañeras. La lucha, hacer la lucha de que tenía que ser gratis, de que había que haber una clínica especializada para la atención. Elvira, antes de que fueras presidenta de la asociación Brigada Callejera, que ahorita nos vas a platicar muy a fondo de qué se trata, ¿a qué te dedicabas antes? Bueno, mira, yo era muy trabajadora, tenía 3 trabajos, porque a mí siempre me ha gustado ser independiente económicamente y de todos los aspectos. Creo que la libertad es algo que nos cuesta mucho y más como mujeres. Entonces yo estudiaba en la universidad, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, soy socióloga y también estudié un diplomado de sexología para entender un poquito más. Entonces, pues trabajaba en el INEGI haciendo encuestas, de ahí me subieron de puesto para dirigir toda una área, trabajé en la Secretaría de Educación Pública aplicando exámenes, luego coordinadora, o sea, estaba en buenos puestos. Yo empecé muy chica y siempre he sido muy lista y muy hiperactiva. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Estudiaba y trabajaba y de ahí pues logramos hacer que un centro comunitario donde de 25 alumnos que un maestro nos invita a trabajar en la zona de la Merced para hacer un diagnóstico sobre violación de derechos humanos hacia trabajo sexual, pues de 25 nos quedamos 4 porque se nos hizo muy injusto solamente investigar y no cambiar toda la situación que había de violación de derechos humanos. Te estoy hablando que hace 36 años pues las detenían por ejercer el trabajo sexual 15 días. Y si volvían otra vez a la calle, como ya eran rostros conocidos, otros 15 días. Muchas vivían en los hoteles con sus hijas, hijos, hijas, y pues bueno, esto orillaba a que también los hoteleros cortan pues a estas niñas y niños, ¿no? Dejándolos desprovistos de todo. Entonces, cuando le dijimos al maestro, ¿qué vamos a hacer para cambiar esto? Él dijo, yo nada más coopero con la investigación y pues quien se quiera quedar sobre su cuenta y riesgo. Y de los 25 nos quedamos 4. Ok. ¿Y en qué años estabas estudiando sociología, más o menos? Híjole, también me tocó una etapa muy difícil que era cuando iban a privatizar la universidad. Por eso nos llamamos Brigada Callejera, porque la lucha empieza pues desde antes, ¿no? Sí. De luchar porque sea gratuita. Yo no vengo de una familia adinerada, sino que hay que trabajarle para conseguir lo que tú quieres. Y bueno, de ahí empezamos a estar del 86, 87. 87.
Te lo pregunto justamente porque pues era un tiempo en la que sí, ahorita sigue prevaleciendo muchísimo el hecho de que las mujeres deben quedarse en casa y bueno, esa es otra historia, pero vienes de una época en la que era muchísimo más aguda esa situación, que las mujeres no nos cuestionábamos cosas y entonces, ¿qué te hizo ser una mujer que incluso dijera, quiero estudiar sociología? Bueno, porque viví en una colonia en extrema pobreza, donde veía la situación de las mujeres, de violencia por parte de sus parejas, por parte de la misma sociedad, y viví también donde había mucha adicción a las. Entonces algo tenía claro, yo no quería estar con alguien como novia o como pareja de ahí, pero sí quería hacer algo por cambiar donde vivía. Entonces, desde niña, pues siempre mi familia fue muy luchona. Mi papá, pues, ayudaba a las mamás que tenían hijos discapacitadas, las llevaba a sus terapias porque las mamás, pues, trabajaban y no tenían los recursos para tomar un taxi y demás. Y pues bueno, eso fue haciendo también mi mamá de una mujer luchona para sacarnos adelante, ¿no? Porque pues la economía también estaba muy jodida, ¿no? Entonces, pues ahí empezamos a ver por la situación de los demás. Era cuando estaba el movimiento de, ya me acuerdo mucho de Nicaragua. Y entonces la iglesia de la colonia invitaba mucho a gente para hablar de otros países, cómo estaban pues luchando por salir adelante, ¿no? Jesuitas que nos enseñaron a luchar, a ver por los demás, y yo creo que desde ahí fue la espinita, ¿no? De ver por los demás. Entonces, pues bueno, sociología porque me gusta mucho el ver el contexto, el ver cómo hacer para cambiar las cosas que no nos gustan. Ok. Empezaste con un trabajo escolar, ¿no? Por lo que entiendo. Empezó como un trabajo investigativo, investigatorio de la escuela, en la que eran 25 personas en el proyecto y se quedaron solamente 4. Esas 4 personas se quedaron a qué. Bueno, 4 personas nos quedamos porque le dijimos al maestro muy bien que hagan las investigaciones, pero ¿qué vamos a hacer para cambiar todo lo que no está funcionando? ¿Qué vamos a hacer para que las mujeres puedan pues salir adelante, para que no solamente estén inmiscuidas ahí, sino defender sus derechos, que sus hijas y sus hijos y sus hijas vayan a la escuela, que tengan otras oportunidades, ¿no? Y también denunciar a las autoridades porque pues eran las mayores lenones, por eso siempre decimos el Estado lenón. Ellos escogían a sus representantes, ellos decían cuánto tenían que pagar de extorsión y bueno, pues la policía también, cuando las detenían, mientras un borracho orinaba, a ellos les cobraban 50 pesos y a ellas 1,500 pesos. Entonces, ¿cuándo iban a salir adelante para ver, no? O cuándo iban a poder juntar para rentar una pequeña vivienda y sacar a su familia del hotel o del entorno donde estaban. ¿Esto en qué año fue? Este proyecto escolar, ¿en qué año fue? Finales del 88 y principios del 89. Y esas 4 personas, claramente una de ellas tú, las otras 3 personas, ¿quiénes son o eran? Bueno, mi pareja, que en ese entonces no era pareja, éramos compañeros de la universidad, Jaime Alberto Montejo Borges, que él pierde la vida de COVID el 5 de mayo del 2020 porque estuvimos apoyándolas pues para que tuvieran comida, para que tuvieran dónde quedarse. La situación económica estaba muy mal de las compañeras, no solamente de ellas, también de su familia, ¿no? Y bueno, pues ahí estuvimos. Rosa Isela, que también fue una compañera que estudió sociología, y Memo que también estuvo como parte y la ventaja que también él como vivía en la zona de la Merced, pues sabía más o menos, ¿no? De hecho, pues nuestras familias no querían que estuviéramos haciendo esto porque era peligro, porque era denunciar al policía, porque era denunciar al funcionario, porque a la madre. Entonces mi papá muere preocupado en que pues algo me iba a pasar, ¿no?
Pues así fue como empezamos, Empezaste muy chica, o muy sea, chica, tenías, como híjole, 20 años, ¿sí? 20 años. Elvira, en los años en los que tú empezaste en esta lucha, era cuando estaba muy fuerte el tema del VIH, ¿no? Sí. Platícanos un poquito de esa época y de esa enfermedad. Bueno, la primer pandemia que nos tocó como colectivo, organización, pues fue la pandemia del VIH. Desgraciadamente se etiquetaron grupos de riesgo y no prácticas de riesgo. Entonces fue un punto muy a desfavor de las compañeras porque se criminalizó el trabajo sexual cuando ni siquiera el Estado le preocupaba en dar pláticas, en regalarles condones, sino solamente una tarjeta de control sanitario que era para extorsionar y que era para violar su confidencialidad de cada una de ellas, ¿no? Porque cuando alguien salía con VIH, las ampliaban las credenciales donde venía su foto y su resultado y las pegaban afuera de los hoteles. Eso era discriminación. Y donde pues varias no usaban condón porque pues de los pocos que llegaban eran de mala calidad, ¿no? Por eso también sacamos nuestra propia marca de condón que se llama Encanto, porque tenía que ser algo barato y que fuera de calidad. Y ya el año pasado, en diciembre, el VIH cumplió 40 años y nosotros cumplimos 36 años. ¿Te imaginas que estábamos y a pesar de esos 4 años que ya llevaba el VIH, seguían, ¿no? Ahí las infecciones de transmisión sexual. Pero hemos hecho un buen trabajo porque a partir de eso capacitamos a las compañeras como promotoras de salud. ¿Qué quiere decir? Que sepan qué son las infecciones, cómo se transmiten, cómo atender. En otros países se maneja el manejo sindrómico para que no hay necesidad de que tengas una doctora o un doctor, porque a veces no había los recursos. Así empezamos. Y bueno, ahí ahora tenemos 2 clínicas de salud, una en la Merced y otra en la frontera sureste, en Tapachula, donde tenemos no solo una doctora, varias doctoras de diferente especialidad para poder dar la atención y poder cerrar un círculo que a veces si había virus de papiloma humano, pues canalizabas a las clínicas del sector de gobierno, pero nunca las atendían. Entonces, pues también si iban a un particular, 10,000, 15,000 pesos no lo tenían. Entonces, aquí con nuestras clínicas son totalmente gratuitos, lo que cada quien quiera dejar, si tienen y si no tienen, no importa. Entonces, si vas viendo todo ese conocimiento que fuimos adquiriendo para dar la atención, la prevención y demás, pues nos ha servido. Ahorita ya también tenemos convenio con diferentes hospitales de gobierno de tercer nivel, donde hemos logrado la gratuidad y la atención inmediata de nuestras compañeras. Me gustaría que nos instruyas, nos eduques, porque creo que es lo que necesitamos, educación de este tema. Em, ¿Qué nos puedes decir al respecto de la historia de la humanidad y el trabajo sexual? El trabajo es uno de los que ha salido, inclusive antes no era mal visto, con los romanos, con las geishas, eran unas compañeras que sabían de edad de todo lo que era la sexualidad, no solamente sexualidad, sino también del poder platicar, ¿no? Eran las musas de mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, tiene su historia, pero no es la más antigua del oficio. Ok, entonces, ¿por qué les llamas trabajadoras sexuales? Porque hemos luchado en muchos países donde desde cómo nombramos a las personas es discriminatorio. Si tú dices, perdón, ¿no? Los, los son muchos políticos que por cambio de algo empiezan a tener, ¿no? Beneficios. Las servidoras tampoco, porque la época de la servidumbre ya se acabó. No llega un cliente y dice, bésame los pies o te hace su esclava, no. Y es un trabajo sexual porque es un intercambio de dinero por servicios sexuales. Vivimos en un país capitalista, más bien en un mundo capitalista, ¿no? Entonces, desde cómo llamamos es dignificar a las compañeras. Se ha luchado en todo el mundo por esto. Ok, entonces ahora vámonos a los inicios de tu asociación. Están ustedes cuatro, 2 hombres, 2 mujeres.
cómo empezó a tomar forma la Pues mira, asociación? imagínate que éramos muy chiquillas y chiquillos y pues el denunciar a policías o a funcionarios, yo me acuerdo mucho de un inspector de la vía pública pues que le tenían mucho miedo, ¿no? Y algo que nos hizo mover fue que en pleno día vio una chica y nadie se metió. Y entonces nosotros dijimos, pues, ¿por qué nos la defiende su compañera? Es que tenemos miedo. Y a la más gente que estaba alrededor, vendedores ambulantes y demás, todos con una cara de miedo que no podían. Luego entendí por qué. Porque esa persona mató a gente y era quien les quitaba el dinero, junto con una disque abogada de la alcaldía Cuauhtémoc, que iba en las camionetas y decía, ella pagó, ella no pagó. Y bueno, veías mucha injusticia. Y algo que nos dolía mucho también eran sus hijos de hijas y sus hijas, ¿no? Que cuando eran detenidas, como eran presas 15 días, pues se quedaban desprovistos. Y si no llegaban a pagar el cuarto, eran expulsados de las habitaciones. Muchos se perdieron, otros fueron abusados sexualmente y pues muchas situaciones. Los padres que nada estaban viendo a ver a qué horas tenían un cuerpecito para meterlas, para engañarlas, para enamorarlas. Y bueno, eso nos hizo como reaccionar y decir, tiene que cambiar, ¿no? Miedo, pues sí, porque todos tenemos miedo, pero algo teníamos que hacer, ¿no? Por esta situación que se estaba viviendo. ¿Y cuáles fueron las primeras acciones que llevaron a cabo hasta que se formó la Primeras asociación? fue denunciar a este inspector, que logramos que estuviera encarcelado, a esta funcionaria, que era una disque abogada, que no era abogada ni se llamaba como decía, y que descubrimos todo un piso que tenía la alcaldía Cuauhtémoc para extorsionar no solamente a la chica, sino a los dueños de los negocios. Te puedo decir que en esto nos han intentado matar en varias ocasiones, que estamos en el mecanismo de protección de defensores de derechos humanos y periodistas, que no sirve de nada, pero que había que hacerlo. Y bueno, con todas estas compañeras que vieron los cambios y que vieron posible que sí se podía denunciar y hacer algo, pues se fueron sumando cada vez más compañeras. Y ellas mismas nos fueron invitando a otros puntos de trabajo, a otros estados, hasta que llegamos a formar la Red Mexicana de Trabajos, que estamos en 27 estados de la República Mexicana, donde ellas mismas, como a veces se menean, si aquí no hay trabajo, pues se van a otro lugar, pues, pero la violación a sus derechos está en todos lados, más en las zonas de tolerancia, donde pues casi están expensas ahora sí que al presidente municipal, al salud municipal, toda esa gente que debería de resguardarla, pero que sin embargo es explotación. Entonces, denuncias, ellas empezaron a sumar, me imagino que en algún momento necesitaron recaudar fondos como para poder apoyarlas, o sea, todo eso me encantaría saber cómo se formó. Todos nosotros trabajábamos, los cuatro, y no teníamos un trabajo, teníamos tres o algunos compañeros dos, porque nada más tenían un trabajo, pero queríamos hacer un centro comunitario. Entonces, en la iglesia de la Soledad del centro histórico, el padre nos veía que estábamos en el parque dando pláticas, nosotros hacíamos nuestros carteles y nuestras mantas como podíamos, ¿no? Para que les dijéramos qué era el VIH, las infecciones, cómo cuidarse, cómo usar el condón, que la trata de personas, en ese entonces no era trata, la sexual, que también pues había que denunciar a quien estuviera pues siendo tratantes, ¿no? De algunas. Entonces, pues de ahí ya empezamos a hacer todo ese trabajo y nuestro recurso de dos de los trabajos, en mi caso, era para hacer el centro comunitario, porque el padre nos da un espacio en la iglesia, en la parte trasera, y construimos un comedor popular, que ahí se quedó todo, porque ya luego platicaré qué pasó. Construimos una biblioteca, unas casitas que nos había donado una persona que llegó de Holanda y que las construimos para poder que las personas que sean víctimas de explotación se quedaran ahí o que sufrieran a una violación de los derechos humanos. El área de este consultorio médico y bueno, el área de educación. Si creemos que un país educado tiene un mayor nivel
de concientización y de ver más cosas, ¿no? Entonces, así fue como empezamos a poder construir nuestro centro comunitario. Pero pues bueno, no era suficiente porque te estoy hablando que en ese entonces decía la alcaldía que habían 200 trabajadoras sexuales en la zona de la Merced y nosotros en nuestro diagnóstico fueron 2,500. Unas en la mañana, en la tarde y en la noche, porque había 3 turnos. Ahora ya no hay muchas en la noche por toda la violencia que hay. Y dijimos, wow, ¿no? Entonces, bueno, pero cada vez nos llegaban más y los recursos que teníamos pues eran insuficientes. Entonces empezamos a meter proyectos, porque nosotros no nos constituimos luego. Tardamos 4 años para hacerlo. Uh-huh. Entonces empezamos a meter proyectos para mujeres, Edesol y demás, que tú metías un proyecto y si tu proyecto era bueno, pues te lo apoyaban. Y bueno, una vez que te lo apoyaban, tú tenías que entregar cuentas claras y todo lo probatorio para que vean que ese dinero se utilizó en lo que tú metiste el proyecto. Entonces así fue, hasta que llega este presidente y pues quita todos los apoyos y bueno, pues ahora es con las mismas gentes que nos escuchan luego, que llevan medicamento, que llevan despensa, que llevan ropa y también con financiadoras internacionales, ¿no? Que gracias a ellas hemos sobrevivido después del COVID. ¿Y hay algún motivo por el que se hayan hecho una asociación civil? Sí, nosotras nos hicimos asociación civil porque pues ya estábamos denunciando a gente muy pesada de gobierno. Entonces, como personas, pues eras como un punto fácil para detenerte o para matar. En cambio, con la parte jurídica como asociación, pues bueno, nos juntó una lucha por querer cambiar las cosas que no estaban funcionando, ¿no? Y así es como nos constituimos legalmente. Fue muchas gentes que se acercaron a partir de unas entrevistas que nos hicieron en medios de comunicación del trabajo, pues la misma gente escuchaba, veía, y no faltaba quien hablara, ¿no? Yo soy abogado, les puedo ayudar en hacer su acta constitutiva. Y no faltó quien dijo, yo soy notario, sin cobrarles un peso, nosotros les hacemos la acta constitutiva. Y así se fue sumando. Afortunadamente yo siempre he dicho, hay personas buenas y hay personas malas, ¿no? Acerquémonos y se acercan las personas que sí quieren hacer algo por los demás. Claro. A mí me parece muy relevante como persona casada y dado que yo estoy en un proyecto con mi esposo en el que estamos buscando hacer algún cambio, me parece muy relevante preguntarte, ¿en qué momento Jaime, tu compañero de lucha, se convirtió en tu pareja sentimental? Porque ya era muy cotidiano. Cuando empezamos en la organización, pues empezamos como 2 horas del día para hacer la labor social, porque teníamos que trabajar y pero pues cuando vimos toda esta serie de problemas, dijimos, o nos dedicamos de tiempo completo, cada quien que se vaya a hacer lo que le guste. Y dijimos, nos quedamos, ¿no? Era tanta la cotidianidad que había, porque pues nos echábamos a veces hasta, porque empezábamos, ¿no? Para ver cuántos eran, de dónde eran, cómo estaba, en qué puntos, quién mandaba, qué, pues casi eran 24 horas, ¿no? Y pues bueno, ahí se fue dando la relación y más porque Jaime era un hombre muy respetuoso. Él venía de Colombia, de una lucha muy importante, siempre trabajó con las poblaciones más desprotegidas del campo, ¿no? Donde había mucha necesidad. Colombia es un país también con extrema pobreza y bueno, entendía mucha situación, ¿no? Y de ahí nos fuimos, ahora sí que haciendo novios y luego ya, pareja. ¿Y en qué año empezaron a ser pareja? ¿O novios? ¿O lo que quiera que esto sea? Bueno, novios en el 89. Wow. Nosotros cumplimos en febrero del 2020. De hecho, él estaba muy contento y también yo. Subió una tarjetita donde me dice, ven, vamos a tomarnos una foto. Y la sorpresa fue que hizo una tarjetita donde decía muchas gracias por estos 30 años tan felices.
en nuestra lucha, en nuestro andar. Y bueno, eso para mí me llenó mucha satisfacción, ¿no? De estar, era un hombre que muy respetuoso y muy inteligente. Entonces, pues bueno, la inteligencia fue también la que me enganchó. Claro, te entiendo. Entonces, esta lucha se hizo el doble de fuerte porque entonces ya estaban juntos y ya tenían un bien común o un objetivo de vida en común, ¿no? Entonces se hizo mucho más fuerte, me imagino. Exactamente, los dos luchábamos por querer cambiar este mundo, todas las injusticias. Como sociólogos los dos, veíamos que había que hacer algo por las demás personas y más por las mujeres, porque como mujeres creo que desde niñas las han enseñado a no valerse por sí mismas, un gran error de la familia, ¿no? Sino a enseñarlas a ser autónomas, independientes y ver por sí mismas, ¿sí? A veces les toca una familia que no es la adecuada, pero que nosotros en el andar hemos aprendido que podemos hacer nuestra propia familia, ¿no? Así como tú escoges tus amigas, tus amigos, también puedes escoger tu propia familia, ¿no? No la familia que nos han vendido, que te cuida, que no, porque ni las cuidan. Entonces, bueno, hagamos otra cosa diferente, ¿no? Lo que no está funcionando, desecharlo, y lo que funciona, agarrarlo. La asociación empieza claramente a crecer y la llevaban ustedes cuatro. Me imagino que en algún punto se empezó a sumar cada vez más gente. Te puedo decir que sí, en este momento somos ya 50, entre doctoras, psicólogas, acupunturistas, y demás profesiones, diseñadores, dibujantes, y 2.500 promotoras de salud en los 27 estados de la República. Entonces, ¿qué te puedo decir? Más que contenta, más que feliz por todo este trabajo que no es de un día, son 36 años, que no es de 8 horas, que son de más de 8 horas diarias. Entonces, yo creo que cuando uno está convencida de querer hacer algo, pues le tienes que invertir tiempo y calidad, ¿no? ¿Qué tienes que decir tú como mujer en la lucha? ¿Qué tienes que decir respecto a cómo son las parejas en las que hay equidad? Precisamente lo dijiste muy bien. Parejas es al par, ni uno más ni uno menos, y trabajar en conjunto por algo, ¿no? Yo siempre dije estar en contra del matrimonio, ¿no? Ese matrimonio que te dice la familia, cásate con este porque, mira, es buen prospecto, ¿no? Tiene un empleo, tiene una casa, no te va a hacer falta nada, pero va a ser infeliz. Entonces, yo veía mucha situación inclusive de las compañeras trabajadoras, que muchas estuvieron casadas y por situaciones de abandono, de que se quedaron viudas y demás, pues no tenían para dónde, ¿no? Entonces, no, más bien aprender a ser independiente, ¿no? Es algo por lo que yo he luchado desde niña. Así, o compañeras, que sus hijas y sus hijos estudian y que ya tocaron la universidad y que son otras personas, o compañeras que estudian, que terminaron su primaria, su secundaria, que están en la preparatoria y ya no vuelve a ser uno igual. La educación te va haciendo, tal vez no te da para tener todo económicamente, pero sí te da la satisfacción de hacer y de que no te hagan mensa. Sí, o sea, la educación y el conocimiento es lo único que puede hacer la diferencia, ¿no? Tenemos eso, ¿no? La educación nos va haciendo libres. De acuerdo. Sí, de súper acuerdo contigo. Elvira, ¿nos puedes platicar a fondo qué es la trata de personas? ¿Cómo funciona tanto el víctima como la víctima? Todo lo que nos puedas platicar desde cómo funcionan estas redes a nivel internacional, pero también a nivel nacional, es decir, desde lo macro hasta lo micro, o sea, cómo las envuelven, cómo las rapan, cómo es todo ese mundo. Platicamos. Bueno, algo que me impresionó cuando llegamos a la zona de la Merced, que es la zona más grande de Latinoamérica de trabajo, ¿Por qué? porque yo creo que históricamente en el centro
era un centro comercial, ¿no? Anteriormente, cuando eran lagos, iban y vendían sus mercancías, lo que cosechaban, sus productos, pero también pues se daba el vender a las personas, ¿no? Antes era trata de blancas, pero no, pues no solamente vendían a blancas, vendían a muchas, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya es trata de personas a partir de que no solamente son mujeres, ni de diferentes nacionalidades, ni países, sino de todos los aspectos. Ajá. Y yo me acuerdo mucho que decían, no, no existe la trata, todo es trabajo. Dicen, no, nos ha tocado jóvenes que nos han pedido ayuda, que las ayudemos de salir de este tratante. Ajá. Entonces, no, una cosa es trabajo, quien decide trabajar por su cuenta, por sus necesidades, por la causa que quiera, porque son diferentes causas, y otra cosa es quien está obligada. También dentro de esto encontramos que principalmente nos fuimos la primera organización que denunció que en Tenancingo, Tlaxcala, había una red de tratantes. No solamente de México, sino se los llevaba a Estados Unidos y a otros países como Japón. ¿Qué pasó cuando empezamos a ver? Ay, cherión, y familias, ¿no? Los mismos apellidos y demás. Yo me acuerdo mucho de una familia que la agarran, no aquí en México porque daban dinero y pues no pasaba nada, sino en Estados Unidos. Hacen un operativo, las jovencitas dicen que fueron engañadas, enamoradas, otras pues con falsos empleos, y pues ahora la nueva modalidad es que las levantan. O trata de personas desde sus países de origen, ¿no? Desde Venezuela, Colombia, sobre todo Centroamérica, Honduras, Nicaragua, Guatemala, todos estos países que están en extrema pobreza y que están viviendo pues mucha situación de también bloqueos, hay que decirlos económicamente por parte de otros países que están en extrema pobreza y que no tienen, ¿no? Hasta nos acaban de decir que ganan 400 pesos mensuales. Y a mí no me gusta decir la palabra migración, más bien son desplazadas por toda la situación económica y de violencia. Y nadie habla de la violencia desde sus países de origen, ¿no? Hablan mucho de la economía, pero también está la violencia desde sus países, como el narcotráfico se ha posicionado, no solamente de la distribución de las drogas en los países, sino también del tráfico de personas y de trata de personas, que también son dos cosas diferentes, ¿no? El tráfico, que ya hemos visto cómo cobran por pasarte a ciertos lugares, y la trata de personas, pues ya con fines laborales hay muchísimo, ¿no? En las fincas de café, de plátano, demás, pero también pues con fines sexuales, ¿no? Creo que hay más con fines laborales, porque ahí es ya hasta familias completas, ¿no? Del papá, la mamá, los hermanos, desde niños. Hay lugares donde tienen a toda la familia y solamente le pagan a una persona. Miserable, viviendo en condiciones inhumanas, ¿no? De eso no se habla, pero que hay un montón, ¿no? Entonces, también estamos denunciando ese tipo de cuestiones, porque desgraciadamente estas personas que son dueñas de las fincas son funcionarios. Entonces, me ha tocado ver algunas denuncias sobre todo de la frontera sureste, donde pues pones una denuncia y no prospera porque pues el dueño es un presidente municipal, uno de la Comisión de Derechos Humanos. Entonces dices tú, ¿cómo vamos a acabar con toda esta explotación laboral, ¿no? Que también digo, un barco, no solamente de China habían vendido la empresa, las máquinas. La vendieron con empleados. Con todo y los empleados. O sea, tú dices, ¿hasta qué grado hemos llegado como humanidad? Y ahí sí yo les hago un llamado a la humanidad, de que retrocedamos, de que no nos volvamos inhumanos, trabajar en lo común y en la no propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Esto no es mío. Este libro no es mío. Esto es de todas y todos. El conocimiento se debe de compartir. El trabajo lo debemos de hacer entre todas y todos. De otra manera, no le veo que vayamos a sobrevivir. Y es como Brigada en años ha hecho el trabajo.
entre todas, todos. El de, el de hacer el trabajo comunitario, ¿sí? Pues un lujo. Nuestras compañeras trabajadoras se han empobrecido el 70% que ni siquiera para la canasta básica alcanzan, ¿no? Cada vez más personas ejercen el trabajo porque no hay oportunidades de empleo, ¿no? Pues rompamos todos esos esquemas. Ahí, Hay ¿no? que romper los esquemas de que la mujer solamente sirve para hacer qué hacer y más bien hay que ponernos a cuestionar nosotras como mujeres, como niñas, como adolescentes, que nosotras tenemos que generar nuestras propias necesidades, no solamente económicas, sino lo demás. Y tener que aprender a leer y cuestionar y decir lo que me gusta y lo que no me gusta. Porque también como mujeres nos han enseñado, calladita te ves más bonita. Y no, calladita no me veo bonita y más bien digo, así aunque esté contra el mundo, lo que yo pienso. Y eso a mí me ha costado también como persona, como Elvira, mucho. Pero yo digo, no me importa. Es mi opinión, es lo que yo sé y yo voy a defender mi postura, ¿sí? Y voy a defender mi autonomía. Y sé que la libertad no existe, nos la han disfrazado, ¿no? Dicen, ay, somos libres de... No, cuando no nos esclavizan de una manera, de otra manera, y más ahorita con el COVID, que quédense en casa, no se muevan, ya no podemos abrazarnos, ya no. Ni nosotros como brigada nos quedamos en casa, ni nos quedamos calladas. Estuvimos ahí, al pie del cañón, por buscar la libertad. Y pésele a quien le pese. Sí, muy bien, yo te felicito. Entonces, ¿nos puedes platicar un poquito de todo lo que tú sabes acerca de cómo, hablando en términos específicos de trabajo sexual, cómo es que enredan o violan o roban o cómo funciona un tratante con una víctima? ¿Cómo las atrapan? ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? Mayoritariamente los tratantes que pues nos ha tocado casos de jovencitas es ahora sí que por el enamoramiento. Que se van a casar, llegan con dinero, con carros del año y pues les dicen que van a ser felices. A otras les llegan por falsas promesas de empleo, que van a ganar mucho dinero. Yo siempre he dicho, cuando alguien te ofrece más de lo que aguas. O sea, y dices tú, pues, como modelo, ¿no? Pues ciertos estereotipos que nos han inculcado, ¿no? Debes de medir tanto, delgada, blanca, y no. Empleos donde te dicen que vas a hacer cierta actividad y tampoco que vas a ganar mucho dinero, ¿no? El dinero fácil, ¿no? Me imagino. O muchas cantidades por un trabajo X. Exactamente. Cuando te ofrecen más de lo normal, pues hay que dudarlo, ¿no? Cuando te dicen que te van a llevar a un lugar, por ejemplo, las que traen de otros países, ¿no? Ah, vas a trabajar aquí como X o en una empresa y resulta que les retienen sus documentos y que ni les pagan y las tienen sometidas, aguas, ¿sí? También pues ahorita últimamente pues son los levantones, ¿no? No solamente están levantando a hombres, ya niños, a niñas, y pues, ¿qué te puedo decir? Los feminicidios, ¿no? A mí me da mucha tristeza a las mamás que buscan a sus hijas y sus hijos, porque no saben dónde están, porque no saben qué pasó, ¿no? Y hemos ayudado a tratar de buscar, de encontrar, pero también sabemos que muchas de estas personas pues llegan a matar a personas que no se quieren someter, ¿no? Todos los días nos metemos a las redes sociales y todos los días vemos a personas desaparecidas, mayormente mujeres, ¿no? Pero vemos vemos una cantidad impresionante de fichas de desaparición y con este tema justo de los feminicidios, siento que nuestra mente vuela de inmediato a la mató o lo mató, ¿no? Pero ¿cuántas de estas personas en realidad no están muertas y las están explotando, las están haciendo trabajar sexualmente? Mira, es algo que las mamás de Centroamérica, que hay una organización que busca pues a sus hijos en el transcurso de varios años y hemos acompañado, decían, es que yo creo que están en todos estos negocios.
Dije, hagamos un ejercicio. Sí, yo creo que sí hay, pero no son la mayoría. Y eso les decíamos, porque nuestro andar, pues vemos que el 75% de las mujeres que se dedican al trabajo es por su cuenta propia. Entonces, hagamos ese ejercicio. Hicimos el ejercicio en ir a Tapachula, que es el lugar donde más bares hay, cantinas y donde se ejerce el trabajo. Y fuimos lugar por lugar y encontramos a una y dos que habían pasado por ahí. De esa una, pues ya platicando con ella por qué, cómo había sido la manera en que estuvo pues ahí, nos decía, bueno, es que yo fui violada por mi padrastro de Honduras y mi mamá se daba cuenta y no hizo nada. Entonces yo me fui de la casa. No es que nadie me haya metido ni me haya traído, sino que ya estando en el transcurso para salir, llegó a México, no tenía trabajo, porque pues pasar Centroamérica es bien fácil, ¿no? Son países muy pequeños, lo transitas rápido. Pero ya para México, pues es un país muy grande. Y bueno, ya necesitas más recurso porque lo poco que traías, pues ya se te fue acabando en el camino. Y decía, yo me metí en esto porque pues no tenía, yo iba a conseguir trabajo y en las tiendas me decían tu permiso de estancia legal y de que pues tienes un permiso para trabajar en México, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es que tengas tu estancia legal en México y otra cosa que tengas un permiso para poder trabajar de lo que tú seas. Y decía, y pues yo me metí en esto. Entonces decíamos, otras dos que pasaron por ahí, pero nos dijeron por dónde andaban más o menos. Fuimos, dimos con ellas y bueno, eran dos hermanas que también habían salido por situación económica y que bueno, pues estaban trabajando en un bar. Fuimos a platicar con ellas, qué pasaba, con la mamá y pues bueno, decía, bueno, mira mamá, veme cómo estoy vestida. Mis uñas, buenos zapatos, buena ropa. Allá ellas eran de Nicaragua y decía, allá no tenemos nada. Entonces, bueno, yo sí me pregunto mucho dónde están estas personas que están desaparecidas. Y si vemos que México es un país que no tiene guerra, entre comillas, pero ¿cuántas fotos de cuerpos no hay? Y te pongo el ejemplo de hace poco que encontraron unas personas, mujeres, muertas. En el transcurso de todo esto, pues vemos cómo hay muchas fotos de cuerpos, ¿no? Entonces yo me pregunto a mí misma, muchas de estas personas que están desaparecidas, no es que ya las mataron, porque pues en el trabajo, sí te vuelvo a repetir que sí hay, pero son mínimas. Pero ¿dónde están las demás? Por mucho, ¿dónde están? Porque estamos hablando que México tiene más de 120,000 personas desaparecidas, de las que tienen contabilizadas. ¿Cuántas personas que vienen pues desplazadas o migrando de sus países ni siquiera saben, ¿no? Piensa tal vez la familia que está en Estados Unidos, que está en Europa, qué sé yo, pero sin embargo no. O sea, yo veo y digo, y he apoyado a muchas mamás que van buscando y van encontrando, ¿no? Una amiga que trabajaba en una comisión de derechos humanos, que también decía, Elvira, es que está muy fuerte. O sea, yo voy y veo y nos dicen y vemos cuerpos y no es uno, son muchos. Entonces, ¿qué está pasando en nuestro país? Yo me cuestiono mucho esa parte, ¿no? Y, y algo que también una jovencita que encontramos, que ella decía, qué bueno que nunca se cansaron de buscarme. Y yo digo, pucha, ¿no? Imagínate el golpe para la mamá o la familia, ¿no? O sea, dices tú, impresionante el que alguien te diga ese aspecto, ¿no? Y cómo las hacen adictas a la droga para mantenerlas ahí. No vuelven a ser las mismas también, ¿no? Es una realidad. Hace poquito vi una noticia de una chica que encontraron. La mamá la encontró después de, no sé, creo que como 15 años de que estuviera desaparecida. Era víctima
de trata de personas, pero era súper adicta, súper estaba flaca, toda mugrosa, o sea, que le costó trabajo reconocer a su propia mamá, ¿no? Me cuestiono cuántas Sí. están muertas, cuántas están vivas, cuántas están, cuántas las mataron y no se sometieron y las mataron, a cuántas nada más las agarraron para violar y luego mataron para callarlas y no Me denunciar. tocó una jovencita en ese entonces ella tenía 18 años. A ella se la roban a los 14 años. Y decía, es que a mí me golpeó. Cuando yo no quería hacer nada, hacían un hueco y solamente le dejaban la cabeza para someterla. Cuando ella ya logra pedir ayuda a una de sus compañeras y llegan con nosotros y vamos, porque a ella le tenían retenido a su hijo, no tenía ni un año, tenía meses. Y me dice, mira, él está en tal lugar, en un gimnasio, ahí era donde enganchaban a algunas. Era una persona muy guapa, este hombre alto, y decía, mira, es él. Yo, tranquila, ya no vamos a hacer nada. Simplemente dile que tú quieres a tu hija, que vienes con una amiga. Y así fue. Dijo, no, que pensó, yo creo que era una compañera de ella, ¿no? De trabajo. Y ya pues dije, tranquila, al día siguiente vamos a ir, pero primero vamos a poner la denuncia y vamos a ir con medios de comunicación. Era la Roma, en un spa, donde cobraban mucho dinero y donde ahí enganchaban a las jóvenes. Entonces, afortunadamente, le regresó a su hijo y denunciamos. Su mamá, una señora que no valía ni un cacahuate, porque ella le había contado a la mamá y no hizo nada. Entonces dice, ¿qué pasa, no? En esto. Ella logra, pues, zafarse de ahí y irse, ¿no? Ella se tuvo que ir de esta zona y de todo esto, ¿no? Pero así como ella, pues muchas compañeras, ¿no? Sobre todo adolescentes. Yo siempre he dicho, una menor nunca llega a una esquina. Siempre hay alguien que la lleva. Oye, Elvira, y platícanos, ¿dónde es el lugar donde más enganchan a personas para llevarlas a trabajar como trata de personas? Bueno, algunos de los casos que mayoritariamente nos ha tocado en las centrales camioneras, como del norte, Tasqueña, y también en los parques, porque a veces como muchas empiezan trabajando como empleadas del hogar y les dan el domingo, pues en Chapultepec, en la Alameda, en los parques que están. Ellos tienen un ojo que bárbaro, ¿no? Y pues con todo ese, como decimos, verbo mata carita, esa manera, ¿no? Y a veces también yo les mando un mensaje a las jóvenes, a las niñas, a las mujeres, que se quieran a sí mismas, que no estén faltas de amor, porque es una manera en que ellos también están ahí, ¿no? Aunque ellas no se quieren, sienten que un hombre se los va a dar. O que la familia, ¿no? Esa familia que deseamos, ¿no? Que la hacen sentir mal, que la hacen sentir nada. O en las comunidades, muchas. Yo amo a las comunidades indígenas, pero también sé que tienen sus errores. Y uno de los errores es tener tanto hijo y no dar hija y darle el tiempo necesario y demás para pues quererlas y tenerlas. Ajá. Y también fuera de las escuelas nos ha tocado, ¿no? Tenemos también ya ubicados en ciertas colonias populares donde pues, la familia trabaja porque tienen que sobrevivir y se quedan todo el tiempo las jovencitas ahí, las han sacado de sus casas, ¿no? Se las han llevado estando con los amigos o con el novio o en las fiestas que luego les echan sus cosillas para doparlas y ya no saben más que se ven en otro lugar, ¿no? Entonces, sí, también invitamos a que se cuiden mucho. La audiencia del libro abierto es mayormente de mujeres. La enorme mayoría ya está más que en edad de ser madre y en algunos casos incluso de ser abuelas. ¿Qué consejo le puedes dar a las mamás que nos están viendo que tienen hijas en una edad
muy vulnerable como para que las enganchen y les hagan algo. La comunicación yo creo que es muy importante. Hablar qué les gusta, qué no les gusta, el poder llegar a acuerdos, también a las jóvenes, que si se van a una fiesta, que su ubicación o dónde está, dónde van a ir, con quién van a ir. Todo, ya vivimos en un lugar, en un mundo donde la violencia está a raíz y donde también como mamás, como papás, como familia, respeten a sus hijas y no les digan que son tontas, que son feas, que se esperen casarse con alguien, porque a veces no, o que quieran ser mamás, ¿no? Cuando tampoco, más bien que las aprendan a enseñar a ser autónomas y a quererse. Sí, de acuerdo. Entonces, ¿nos decías que el modus operandi de los tratantes predomina en áreas de centrales camioneras, parques, y las enamoran, las enganchan y se las llevan? ¿A qué otro tipo de señales debemos estar alertas? Pues mira, ahí se ha dado también de que a veces en las redes sociales les dicen, mándame una foto de... Y ahí están las jovencitas. Y ahí empieza también el enganchamiento, ¿no? Si tú no accedes a venir conmigo y acostarte y eso, voy a subirla y pues muchas caen. Me tocó el caso en Tuxtla Gutiérrez de un director de una preparatoria, porque se me hizo raro que en esa zona de tolerancia había jovencitas de prepa, cuando en la gran mayoría no terminan ni primaria. Y entonces dije, "Chere", ya me fui ganando la confianza y dice, es que la verdad te voy a contar una cosa. A mí mi maestro me obligó a tener sexo y pues me dijo que si no iba a subir a las redes y le iba a decir a mi mamá y a mi papá y pues yo la verdad no quise. Y le dije, pero ¿cómo? Y entonces denunciamos esa parte y cómo estaba involucrado un MP y muchas autoridades, ¿no? Y la jovencita pues decía, miedo, algunas pues se quitaron la vida, otras ahí estaban. Entonces denunciamos, te puedo decir, desde el 2018 hasta el 2020. Nunca cayó nadie de ellos. Nunca cayó porque eran compadrazgos y bueno, pues es una de las maneras también que jovencitas les decimos no se tomen ese tipo de fotos. O cuántas veces no hemos visto, inclusive hasta les ha tocado como a las artistas, ¿no? Con sus parejas y que se enojan y ya suben a las redes cómo tuvieron la relación sexual, ¿no? Entonces, pues más bien cuiden su cuerpo, quiéranse a sí mismas. Es muy complicado, pero más bien si a ellas, si a ellos les enseñamos a que ciertas cosas no se deben de subir, la vida privada es privada. Que más bien enseñámosles que no pueden subir todo arriba, porque no sabemos del otro lado. Nosotros tenemos un cómic que se llama Trata por Internet, y es como del otro lado no sabes, ¿no? Porque tú subes que te peleaste con tu mamá, que te gusta esta música, que te gusta esta comida, y la otra persona que está viendo a quién enganchar es el alma gemela de ella, porque ya la investigó todo lo que le gusta y lo que no le gusta, ¿no? Y cómo son presas más fáciles porque si no tienen una relación, alguien con quien se lleven bien de la familia, ¿quién va a estar buscándola? ¿Quién va a estar denunciando? ¿Sí? Entonces ellos son bien astutos para todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces su vida privada es privada, no suban. Esas cosas son de ustedes, de nadie más. Y no podemos tampoco como mamás, como papás, estar vigilando ese aspecto, porque volvemos a lo mismo, la privacidad. Y muchas jóvenes, también quiero decirlo, que se van con el primera persona que ven porque las tienen muy sometidas en su casa, ¿no? Entonces tampoco, no son esclavas tampoco de, hablen, lleguen a acuerdos, ¿no? Oye, voy a ir a una fiesta, pero ¿con quién vas? Mira, lo que pasa, platiquen que vivimos en un mundo donde hay mucha violencia, platiquen que en México se desaparecen muchas personas, como los feminicidios,
Todos somos pensantes. Si platicamos y discutimos, aunque no nos guste hablar de esto, la gente va a entender. Pero si seguimos escondiendo, diciendo que todo está muy bien, como acostumbran las familias, pues no. Ahorita ya nos hablaste de la trata de personas, de cómo las someten, cómo las manipulan, las enamoran, etcétera. Ahora nos puedes platicar qué hay de las personas trabajadoras que lo hacen no de la forma como se trata, sino que lo hacen por necesidad o incluso por gusto. Bueno, yo creo que a las compañeras trabajadoras que deciden hacerlo porque ellas decidieron y porque pues hay que darle derechos y garantías. Si el trabajo se reconoce, y me decían, oye, ¿y cómo si se reconoce que va a haber más trata? No, al contrario, va a haber menos porque van a tener ya ellas un trabajo reconocido, el cual no está mal visto. Uh-huh. El cual les va a dar derechos de no explotación laboral, de no tener una sociedad hipócrita donde ellas y sus hijas sean cuestionados, ¿no? De que, no, eso no es trabajo. No, claro, como las empleadas del hogar, ¿no? Antes les decían sirvientas, gatas y qué sé yo, no. Empleadas del hogar, porque ya desde cómo las nombramos, dignificamos y hacemos un respeto. Y como ahora que ya se reconoció el trabajo empleadas del hogar, tienen seguro social, ¿no? Ya el patrón tiene que darles ciertos derechos laborales, ¿no? Entonces, y también como sociedad dejar de discriminar a la gente. México es un país donde hay mucha discriminación. Uh-huh. Que si porque eres chaparra, que si porque eres morena, que si porque por todo, ¿no? Entonces, no, cambiemos desde cómo las nombramos para que haya un respeto. Y tampoco, ni son porque ellas ejercen un oficio a cambio de dinero, ni son servidoras porque la época de la servidumbre se acabó. No es que llegue un cliente y sean sus esclavas, como mucha gente piensa, o que dicen, es que las vendieron su cuerpo. No, no venden su cuerpo, venden un servicio a cambio de dinero. Por eso, en este mundo capitalista, pues es trabajo sexual. Hay quienes vendemos nuestros conocimientos, hay quienes venden, pues los cocineros, ¿no? O las cocineras que venden el hacer la comida para que nosotros comamos rico, o alguien que está haciendo un periodismo, o qué sé yo. Cada quien tenemos nuestra profesión y es parte de lo que luchamos, que el trabajo se reconozca en todo el mundo. En México ya ganamos una sentencia que es la 112/2013, donde se reconoció el trabajo como no asalariado de la vía pública. ¿Por qué? Porque no hay un patrón. Cada quien es patrona de sí misma, ¿no? Y el tener esos derechos, como bien lo dijo la jueza, mira que me gustó mucho, ¿no? Gobierno, fracasamos porque no les dimos acceso a tener un buen empleo, bien remunerado, a tener salud, educación y vivienda. Entonces aquí dice, hay que darles todos esos y también que tengan otro oficio para que así la que desee que no de manera de sobrevivir, ¿no? Formar un sindicato. Digo, ya todos los demás oficios tienen un sindicato, ¿por qué ellas no? Ok, vámonos un poquito más para atrás para explicarle a la audiencia cosas que creo que es súper importante que nos eduques a quienes te estamos escuchando. De entrada, yo sé que existe una opinión muy fuerte respecto a un cierto grupo de personas que piensan que el trabajo sexual ni siquiera debería existir, que se debería terminar por completo con el trabajo sexual. ¿Nos podrías explicar por qué? Bueno, no es que no se debería determinar, es que las que están ahí ejerciendo el trabajo así lo decidieron. Por X circunstancias, por economía, por gusto, por lo que cada quien quiera. Acuérdense que cada persona tiene su propia historia. ¿Ah? Y yo no soy quien para decir que sí o que no. Son decisiones de cada una de las personas. Pero quien está ejerciendo el trabajo por su cuenta, pues demos las garantías de derechos, ¿no? Todas las mujeres luchamos por mejores condiciones de más. Y yo pongo este ejemplo, cuando el aborto es que tienen que decidir efectivamente.
cada quien decide, no somos quién. Y muchas de las feministas abolicionistas que dicen que el trabajo no existe, yo les pregunto qué están haciendo por las que de verdad no quieren estar para que dejen de ejercer el oficio. ¿Qué están haciendo? ¿O cuántas víctimas de trata que están obligadas? ¿Qué están haciendo? Porque querer cambiar el mundo desde su confort, desde esos privilegios que les dan como blancas o como economía, pues así no vamos a cambiar el mundo ni vamos a hacer nada, ¿no? Entonces, yo ahí sí no estoy de acuerdo en ese aspecto y que cada quien decida dónde quiere estar y cómo quiere estar. Pero démosles derecho a quien sí decide. Y ese amparo fue bien clarito. Así sea una persona que decida ejercer el trabajo, tiene derechos. Y los derechos son, van para adelante y no retroceden. Ajá. No son retroactivos. Vamos ganando. ¿Y qué le puedes decir a la gente, igual que nos está viendo, respecto al juicio tan grande que existe respecto a las trabajadoras y trabajadores que juzgan que cómo es posible que se puedan dedicar a eso si hay otras opciones? Bueno, yo les diría que mucha gente que critica, ¿por qué no se dedican a otro oficio? Si hay empleadas del hogar, si hay obreras, si hay para atender en tiendas, no alcanza el dinero. La mayoría de las mujeres, estamos hablando que son jefas de familia. Son ellas las que mantienen a su familia, no solamente a sus hijas y sus hijos, sino a su mamá o un familiar que tiene alguna discapacidad. Y que esos recursos que ganan en otros negocios no les alcanzan. Entonces, bueno, más bien hagamos que tengan mejores condiciones laborales para que tengan su trabajo, ¿no? Y exijámosle al gobierno también que genere empleos bien remunerados, porque también el artículo, ¿no? El derecho al trabajo, no lo tenemos. Aunque digan, ahí está, pero ¿dónde están los trabajos? Y un trabajo que te dé para tener tus necesidades prioritarias, ¿sí? Entonces, bueno, a medida que no se tenga esto, como bien lo dijo la jueza en el amparo 112 diagonal 2013, pues, pero hay que estar exigir que les den todas las condiciones, inclusive, pues, Secretaría del Trabajo, del Fomento del Empleo, que es quienes otorgan las credenciales, los permisos para que puedan ejercer el trabajo en la vía pública sin que el policía las esté extorsionando o alguna autoridad, pues dijo, o sea, tenemos que darles también los diferentes derechos que tenemos todas, ¿no? Volvemos a lo mismo, educación, salud, vivienda y empleos bien remunerados. Está clarito. Entonces, parte de tus labores es luchar porque las trabajadoras tengan derechos. Sí. ¿Cuáles son los derechos de los que carecen y por qué derechos estás luchando? Primero, porque tengan acceso a la salud. La salud, como te decía, fuimos una organización que empezó luchando, pues porque tuvieran sus antirretrovirales a las compañeras que tenían VIH o que les dieran atención cuando tenían infecciones de transmisión sexual. O no solamente eso, muchas tienen problemas de varices porque mucho tiempo parada, ¿no? No hablan de todas esas causas que trae el trabajo sexual o cuántas compañeras no están mal de los pulmones porque trabajan en la noche con poca ropa en el frío y están también, ¿no? O cuántas no tienen diabetes, otra es la que está ganando más. El manual del autocuidado de la salud, ¿no? Si yo me responsabilizo en mi salud, menos voy a tener problemas, ¿no? No dejar la salud en manos del Estado, porque ya vimos que no le interesa y nos quedó muy clarito en todo el mundo con el COVID y más en México, ¿no? Ya que tocaste el tema de los libros, Elvira, traes ahí solamente 19 libros y son algunos de los que han hecho en tu asociación. Uh-huh. Estos libros, platícanos de todo el material literario que tienen, con qué fin lo han hecho. Por favor, platícanos de eso. Bueno, tenemos alrededor de 30 libros y como 25 cómics, porque también hemos visto que en México no hay una habilidad de la lectura.
y que algo que hemos visto que con los cómics, poca letra, muy clara, pero que el dibujo te lleva todo y es algo que lo visual lo ven más fácil, ¿no? A color, que el dibujo te vaya llevando a lo que tú quieres dar a conocer. Y en estos libros se han hecho, por ejemplo, el Informe México, cómo entrevistamos a víctimas de trata si tuvieron acceso a la justicia. Desde ellas, no desde lo que vemos o lo que ven otros, no, desde ellas. Impresionante cómo de las víctimas de trata, pues nos decían, ¿no? Desde que no les querían levantar la denuncia, de que les pedían dinero o sexo a cambio de, y que nunca tuvieron el acceso a la justicia, al menos de las entrevistadas. Violencia de género en el mundo laboral del trabajo, queríamos demostrar cuáles eran las violencias que las compañeras que ejercían el trabajo eran más frecuentes. Y de 30, encontramos que 22 las ejerce el Estado. ¿Cómo vamos a cambiar, a acabar con la violencia si es el mismo Estado, ¿no? Y te pongo ejemplos. Desde un control sanitario que es recaudatorio y no educatorio, ni de atención. Desde cómo pierden la patria potestad de sus hijas por dedicarse al trabajo sexual, siendo que las denunció el padre. Eso no lo dicen ellos, pero hay que investigar cómo el de poderse ellas, pues, organizar para cambiar lo que no está funcionando, para denunciar sus derechos humanos, han sido víctimas de denuncia y han estado cayendo en la cárcel, ¿no? Cosas tan básicas como el poder organizarse para también, pues, que se reconozca el trabajo si hay una persecución. Como a las compañeras que son migrantes, pues no tienen derecho de registrar a sus hijos siendo que nacieron en México, independientemente que ella no esté legal en el país, pero si nació una persona en México que tiene derechos. Entonces, también el de cómo hacer cuando una persona está desaparecida, ¿no? Denuncia. No esperar 72 horas. No. Inmediatamente que le levanten la denuncia. Averiguar quiénes eran sus amigos, por dónde andaba, pegar carteles por todo el... Eso nos ha funcionado también para encontrar a jovencitas, sobre todo de secundaria. Hacia una rendición de cuentas, como también que estas víctimas vuelvan a encontrar su vida para seguir estudiando, para trabajar, para poder hacer. Eso nadie lo hace, ¿verdad? Pero esto es muy importante. El de la prevención del VIH y SIDA como práctica de la libertad. Como en 20 años de experiencia de sistematización del trabajo que tenemos en los centros comunitarios en cuestiones de salud, cómo hemos capacitado a las compañeras en todos los aspectos de salud y que ellas repliquen la información entre iguales, ¿no? Como el COMI de trata por internet, de familias de pesadillas, el de señoras de ensueño, el del COMI de prevención de la diabetes, pues también es importante. Del COVID, nadie nos dijo cuáles eran los síntomas. Lo fuimos aprendiendo a partir de que moría una compañera. Primero se enfermaba y moría, ¿no? Ese cómic para nosotros nos ayudó mucho porque perdíamos el olfato, el gusto, un cansancio interminable, el ardor de la garganta, ¿no? La falta de respiración. Ese cómic es muy bonito porque fue educativo para que las demás no cayeran, porque desgraciadamente no solamente fueron ellas, sino a veces su familia completa. Y era triste porque ¿quién respondía por el cuerpo de la otra si ya estaba, ¿no? Y bueno, el SIDA en el siglo XXI, que como prácticas de riesgo las convertimos en que no sean de riesgo, ¿no? Cómo hacer que si vas a hacer una relación oral, pues ya sea con el Clinpao, con los cuadros de los que usan los dentistas o con un condón, puedas protegerte, porque también hemos encontrado mucho virus de papiloma humano en la boca, ¿no? Y si se va a la garganta, pues ya es porque ya es cáncer. Entonces, todo este conocimiento quisimos plasmarlo y
Y siempre hemos dicho, el conocimiento no se debe de vender, se debe compartir, porque nosotros podemos con todo. Y la gente que a veces pues alucina que sabe que no, oh, ahí están al menos experiencias que hemos tenido en estos 36 años. Wow. ¿Y hay alguna historia en particular que te haya movido más que otra? No, yo tengo muchas, porque son 36 años. Una que me movió mucho fue de una chica que ella buscaba tener a su hija, porque se la habían quitado desde pequeña, para manera de controlar de que estuviera dando dinero y dinero. Y otra tenía otro hijo que también pues fue violado por el mismo papá, como venganza. Y cuando ella se acerca a nosotros, ella su padre era de Tenancingo, Tlaxcala. Y cuando nos cuenta y eso, vamos allá con medios de comunicación. Y es que no me lo van a dar. Todo se puede, nada más que hagamos bien las cosas. Y con los medios les dijimos, miren, está así la situación, pedimos ayuda para que pues, nos ayude, porque ahí están involucradas las autoridades, que ella ya puso denuncia y no le hacen caso, ya fuimos a la comisión y no le hacen caso, entonces pues lo que nos quedan son ustedes. Entonces, dependemos de ustedes. Sí, fuimos y rescatamos a su hija. Entonces, el ver esa cara de la compañera de alegría, de tener a su hija y de estar ya sin esas personas, fue totalmente diferente, ¿no? Y ella, pues, se va del país para volver a hacer su vida y bueno, al poco tiempo nos habla que estaba trabajando como en un restaurante, que le estaba yendo muy bien y que pues estaba muy agradecida, ¿no? Esas historias, digo, ahí, ¿no? Dices, otras, pues de ver a sus hijas, sus hijos, el tener una carrera, el de que ya van a ser diferentes situaciones, el de esos niños que les dimos juguetes o les dimos su beca para que estudiaran, ahora ellos ayudan a los demás. Digo, ¿qué más podemos pedir? ¿Y ustedes de qué se sostienen? ¿Tu organización, tu asociación de qué se sostiene? Se sostiene de donativos, que las invitamos a que se metan a nuestras redes sociales, Brigada Callejera en el Facebook. Y bueno, el teléfono 55 55 42 7835 o estamos en Corregidora 115, despacho 204 en el Centro Histórico. Y otro en Tapachula, en la Cuarta Avenida Norte, número 29, en el mero Centro Histórico. Entonces, a veces tenemos ropa que decimos, pues ya no me queda, pero ahí la tenemos porque voy a adelgazar algún día y nunca adelgazamos. Pero que a otra persona le puede servir, ¿no? Es dignificar a las personas, ¿no? Alimentos como arroz, frijol, lo básico también para muchas compañeras de la tercera edad que ya no trabajan tan fácilmente. Ajá. Cuadernos para los becados y las becadas, lápices, o sea, medicamento que también es, como les decía, es muy costoso. Y nosotros no solamente damos la atención médica, sino les damos sus medicamentos, porque ¿para qué le das una receta médica si no tiene para comprarlo, ¿no? Entonces la organización pues, por medio de los donativos. Ok. Entonces, en realidad, podemos donar básicamente cualquier cosa. Sí. Lo que sea les va Lo a que servir. sea es bien recibido y pues bueno, pueden ir para allá para dejarlo, que vean el espacio que ahí está físicamente. Nosotros siempre subimos fotos guardando su rostro de la persona para que vean que se entrega, ¿no? No es algo que vamos a dejar ahí que se eche a perder o que otra cosa se vaya a hacer con esas cosas, ¿no? Al contrario, siempre agradecemos a las personas todo lo que aportan, ¿no? Y esto lo vimos con la pandemia. Fíjate que México es un país donde tiene ese espíritu Sí. de apoyar, ¿no? Entonces, no cambiemos, más bien hagamos y sigamos haciendo posible porque otras personas pues tengan lo básico. Oye, y Elvira, estoy segura que hay personas que piensan, ¿por qué voy a ayudar a una trabajadora sexual si puedo mejor ayudar a niños huérfanos, ¿no? Porque hay muchísimo juicio
hacia las personas que se dedican a este tipo de trabajo. ¿Qué nos puedes decir para dejar de juzgar eso y decir, oye, merecen exactamente la misma ayuda? Primero, les diría que cada quien es libre de ayudar a quien quiera, pero háganlo. Y de juzgar, pues vivimos en un país, en una sociedad donde hay una doble moral, que no somos quien para cuestionar, y es algo que yo aprendí desde un principio, ¿no? Porque me educaron de que ganaban mucho las del tacón dorado, que les gustaba el sexo, pero el choque que fue con la realidad de vivir que eran mujeres, que muchas veces, pues, no, ya habían tenido otros empleos y que no les alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas de ella y de su familia. ¿Quiénes somos para cuestionar, no? Más bien, participemos para que vivan en mejores condiciones, ¿no? Entonces, pues bueno, cada quien, a quien quiera apoyar, es libre. Cada quien tiene una causa del porqué, pero háganlo, a quien decida. Mira que mucha gente piensa que las trabajadoras son el La fuente de punto rojo de infección, ¿no? infecciones de transmisión sexual. Y las cifras, y te lo puedo decir yo también, que hacemos no solamente pruebas de VIH a compañeras trabajadoras sexuales, sino también amas de casa y estudiantes. Y las amas de casa ocupan el tercer lugar de gente con VIH e infecciones de transmisión sexual. Y la trabajadora el 13º lugar. ¿Quién está más en riesgo? ¿Un ama de casa o una trabajadora? Entonces, cuando platicamos, porque nosotros no solamente hacemos las pruebas, sino damos el acompañamiento para que les den sus antirretrovirales y que puedan llegar a ser en 3 meses indetectables. Esto casi nadie lo hace. Pero nosotros decimos, pues de nada sirve hacer una prueba y la dejas. No, ya la encontraste, que tenga sus antirretrovirales para que lleguen a ser indetectables. ¿Qué quiere decir indetectables? Está el virus, pero no lo puede transmitir. Entonces, está en nuestras manos. Simplemente eduquemos a las personas, ¿sí? Porque si la dejamos y no sabemos qué pasa, y muchas de las que encontramos de amas de casa dicen, es que yo nada más con mi marido. Sí, pero el marido con quién más. Ajá, y no es con la trabajadora, porque la trabajadora, su cuerpo es su fuente de trabajo. Un cocinero se pone la cofia, un doctor se pone sus guantes, cada profesión tiene sus cuidados y ella es pues es su herramienta principal, su insumo de salud que debe de utilizar, ¿no? Y lo sabe utilizar perfectamente bien. Y amas de casa no. Bueno, las del hogar, porque a mí tampoco me gusta eso de amas de casa como si fueran esclavas, ¿no? No, porque muchas veces no les dan educación sexual, ¿no? De cómo usar el condón. Cuando doy mis pláticas y les digo, a ver, ¿cómo colocarías el condón? No lo saben abrir, lo colocan al revés, le dejan aire en la burbujita. Y pues no, esos son riesgos que fácil se le va a romper el condón. Entonces ya cuando damos las técnicas y demás, y también pues hacerlo eróticamente, porque los hombres tienen algo en la cabeza que con el condón no se siente igual. Tiene mitos. Y decimos, ¿cómo no? Cambia la sensibilidad, pero hay técnicas para que se sienta igual. Si le echas lubricante adentro, para que él disimule su lubricación. Si le echamos afuera, para que a nosotros, pues, no nos lastime, resbale fácilmente, porque también hay mujeres que son muy estrechas o que casi no lubrican después de los 40. Todas estas cosas que lo vas aprendiendo con la experiencia. Ajá. Y bueno, pues diferentes maneras de colocarlo, ¿no? Y si lo pones con la boca, con el cuello, con el pecho. O sea, diferentes maneras para también erotizar el uso del condón y que no se haga como algo obligatorio, como algo malo, porque Hacerlo pues parte del ritual. sexual. Ujú. Bueno, pues dentro de esto también hemos aprendido que si no tenemos espacios donde podemos hablar sobre nuestra sexualidad, pues nadie lo va a hacer. Entonces los invitamos a que acudan a las condones, el encanto del condón, donde tenemos gente especializada para hablar del tema, donde van a encontrar libros de educación sexual, no de nosotros, sino de muchos sexólogas y sexólogas que hay en todo el mundo. Y bueno, pues también para poder preguntar o saber algo sobre algún producto, un aceitito afrodisíaco que pues
Ustedes saben que mucha gente da la yumbina para estimular el apetito sexual y eso es para las vacas y eso ha ocasionado paros cardíacos que se ha muerto la gente. En cambio, nuestros antepasados usaban la damiana, métanse en el internet, inclusive hay una bebida que está en el cuerpo de una mujer con una copita, pues estimula el apetito sexual. La damiana la usaban los aztecas para estimular el apetito sexual. Entonces están esos aceititos, están los lubricantes, nunca usen aceite ni de mene ni de comida o vaporru porque pueden romper el condón. Entonces esas cosas no nos las enseñan, pero bueno, en estos espacios los invitamos para que acudan, no está en Isabela Católica, número 13, despacho 510, y la otra en Avenida de los Maestros, número 29, ¿no? También tratamos de que, a mí me gustaría que hubiera compañías como tortillerías, Sí. porque forma parte de nuestra educación sexual. ¿Hay algún lugar en México, a nivel gubernamental o alguna fundación, asociación u organización que regale con... En los centros de salud, todas las instituciones tienen la obligación de regalar condones. Oh, Acudan sin miedo. A veces da pena, porque yo me acuerdo de mis primeras relaciones que tuve, ¿no? Que hablaba uno muy bajito, me da unos condones y la farmacia de ¿cuál? ¿Qué? Y tú trágame tierra, ¿no? Pero bueno, también a aprender a quitarnos la pena y pues bueno, no es lo mismo que tú vayas a una farmacia, a una con no es lo mismo que vayas a otro lugar donde no tienen la especialidad de darte información de cómo se usa un condón, como en los centros de salud, ¿no? Yo me acuerdo mucho y les voy a dar este ejemplo de Hidalgo, que nos invitan a hacer trabajo en las comunidades y sector salud fue y le regaló con a las mujeres indígenas, pero ellas solamente pensaban que eran píldoras o solamente habían escuchado. Entonces se tragó el condón y al tercero pues el intestino, ¿verdad? Entonces suenan cosas chistosas, lo que pasan en la realidad porque no les explicamos. Y en otra localidad pues la señora vio que le quedaba grande al marido, le corta la puntita y pues, ¿no? Entonces yo creo que más bien eduquémonos sí. y hablemos. Ya que ustedes son una figura legal, tienen un acta constitutiva y todo, ¿cuáles son los acompañamientos que han dado los más relevantes? ¿Alguno que nos quieras compartir? Bueno, mira, en este último encuentro que tuvimos de la Red Mexicana de Trabajo, que ya es el 27, cada año nos reunimos para ver nuestro plan de trabajo, que está a 25 años y que este año ya es el 18 año, y también vemos qué hay que cambiar o qué hay que agregar para tener mejores condiciones y acceso a la justicia. Dentro de esto, la abogada de la organización, junto con la cooperativa que contratamos, pues llevaron varios casos, pero 3 que nos marcaron mucho fue a una compañera trabajadora transgénero, que también su hermana era transgénero y era trabajadora y la matan muy cabrón, con 47 puñaladas. La abogada, Arlen Palestina, lleva el caso y bueno, pues durante 2 años haciendo ver al fiscal, al juez, toda la situación de violencia que hubo, porque a ella no le hacían caso, ya llevaba 1 año y nada, hasta que retoma la compañera el caso, y bueno, hasta hace unas semanas le dan 50 años a esta persona. Entonces siempre nosotras decimos que si no denuncias, no va a cambiar nada, porque tenemos que hacer que esas personas lo piensen para volverlo a hacer. Porque cuando hay impunidad, lo vuelven a hacer y hasta se burlan de uno. Otro caso fue un jugador de Tlalpan que fue muy sonado en las redes sociales porque las compañeras nos avisan, no sé, habían violado muchas personas, pero 7 se animan a denunciar con nuestra abogada. Da el acompañamiento y bueno, una persona con mucho poder y todo, que amenazaba y demás, pero bueno, de 2 años que se llevaron,
3 apenas, es muy lenta la justicia. 3 carpetas apenas llevamos judicializadas, pero bueno, no se logró que se lo dejaran libre y que le dieran sanción, ¿no? Por todas estas violencias, porque era muy les ponía pistola en mano, en la cabeza y demás. Y otro de los casos fue una compañera que renta una vivienda y por ser trans y por ser trabajador, pues la quieren matar, el casero. El chaval y demás, y la abogada retoma el caso y bueno, eso es discriminación y también está atentando contra su vida, ¿no? Entonces así te puedo platicar un montón, pero estos 3 fueron los que nos marcaron muy fuerte y que bueno, se logró tener acceso a la justicia. Y también a Brigada, pues me gustaría decirle a la gente que nos está viendo que el trabajo que realizamos es integral. No podemos ver solamente la salud, no podemos ver solamente el acceso a la justicia o a la educación, sino tiene que ser todo, un todo. Uh-huh. Claro, por eso somos 50 en el equipo, porque cada quien en su expertise va haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Y que todos aquí, pues cada quien tiene su manera de sobrevivir para poder hacer la labor social que llevamos, ¿no? Y como promotoras de salud, nadie recibe un peso. Son compañeras que dicen, yo puedo dar de mi tiempo media hora, una hora, un día, cada quien. Y cada quien tiene algo que compartir, ¿no? Hay compañeras que yo me quedo sorprendida que son muy buenas para escribir. Hay otras que son muy buenas para hablar, ¿no? Hay otras que son muy buenas para dibujar. Hay otras que les gusta hacer trabajo de calle. Entonces, cada quien vamos encontrando, o ellas mismas se encuentran, en qué es lo que quieren, ¿no? Entonces, el trabajo que hacemos como brigada es integral. Además de ser presidenta y fundadora de esta asociación, eres una mujer, eres una persona, tienes amistades, tienes una vida más allá de tu trabajo, ¿no? Aunque por lo que veo, tu trabajo es una parte muy grande de tu vida personal, ¿no? Pero este trabajo que tú desempeñas, esta lucha en la que llevas metida más de 30 años, sí o sí ha tenido un efecto en tus emociones. Claro. ¿Alguna vez has tenido depresión, ansiedad? ¿Cuáles son los efectos secundarios emocionales, psicológicos que has tenido a raíz de todo este trabajo que has desempeñado? Pues tiene uno de todo, pero aquí es aprender a cómo sacarlo. Porque te enfrentas desde la impunidad de las autoridades, las amenazas, como te he dicho, me han intentado matar en varias ocasiones. Y el deber cuando a veces no se hace justicia, también te queda ese coraje, ¿no? Pero bueno, todas en la organización recibimos apoyo psicológico. Tenemos talleres pues de poder sanarte con ti mismo, con ti misma. Acupuntura, los chinos, por medio de agujas, de masajes, de toda esta parte que nuestro cuerpo, si tu mente y tu cuerpo está bien, ¿no? Vas a fluir. Creo que también es una parte muy importante, el de tu mente estar por otros lados, ¿no? Entonces, y caminar, caminar. Invitaría a la gente que no somos nadie para cuestionar a otras personas, que más bien entendamos que cada persona tiene su propia historia, que escuchemos a nuestras hijas, hijos, hijes, de qué es lo que quieren, cómo lo quieren y entender pues también esa otra parte, ¿no? Que nunca les digamos, eres una fracasada, no vales para nada, ¿no? Y que no les metamos en la cabeza que el matrimonio es lo último y que tienen que tener hijos como si fueran máquinas. Que más bien disfruten su vida, que se conozcan, que estudien, que sean autónomas, ¿sí? Para que el día de mañana nadie las pueda, pues, mangonear en cuestiones de que, no haces esto, pues no te doy dinero, ¿no? Porque ya vemos que hasta en las mejores familias, ¿no? Sucede esa parte y, pues, los príncipes azules no existen. Existen parejas con las cuales podemos compartir una vida, ¿sí? Una lucha o qué sé yo.
invito que dejemos de vernos a las mujeres como cosas, sino más bien como personas que pensamos y que estudien. El conocimiento nos hace libre, el conocimiento nos va a dar más experiencia en muchas acciones y también volteemos a ver todo el mundo, porque cuando reflexionamos y vemos, aquí está pasando esto, aquí está pasando lo otro, también nos va haciendo diferentes, ¿no? Y cambiemos este mundo, que lo que no funciona, pues desechémoslo y que no nos volvamos inhumanas, inhumanos, ¿sí? Hacer lo que cada quien quiera, a la población que cada quien quiera, pero hagámoslo.